más. En principio, Daniel, gracias por esta gracias por la invitación. Delicadeza. Hay un reclamo creciente de familiares, profesionales, respecto a lo que está pasando en el mundo de la discapacidad. Sí, es un y tema... además porque hay una nueva ley, que ha llegado al Congreso, que tiene algunas aristas que me gustaría conversar con usted. Pero ¿por qué cree que está en agenda, del modo que está en agenda, la cuestión discapacidad? Bueno, porque esto empieza, este proyecto de ley que ingresó al Congreso, que vos mencionabas, Paulino, si hubiera ingresado hace 2 años, tendría un recorrido, pero después de 2 años, que venimos con muchas dificultades del área de discapacidad, tiene otro sentido. Este proyecto de ley plantea el tema, es un proyecto contra el fraude de pensiones por discapacidad, así está titulado. Y la verdad que uno está de acuerdo con que haya mecanismos que eviten que algunos vivos saquen beneficios que le corresponden a los que más necesitan, más cuando los recursos siempre son limitados, ¿no? El tema es que hace exactamente 2 años, en abril del 2024, y esto fue advertido por organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, plantearon de que se estaba hablando del tema del fraude de pensiones. Y empezaron que se iban a tomar medidas desde la Agencia Nacional de Discapacidad, porque recordarás, Paulino, que circuló mucho una foto de una radiografía de un perro y que con esa radiografía muchas personas con discapacidad, bueno, eso no se probó, eso nunca... ¿O fue una fake? Fue una fake, pero... Una conferencia de prensa de Adorni, vale la pena decir. Bueno. En su momento. En su momento, o cero. Digamos. También en ese momento el jefe de gabinete lo había anunciado y entonces... y después lo que terminó sucediendo es lo que todos sabemos que pasó con la Andis, que terminó en su disolución, porque lo que hubo fue, bueno, una serie de cuestiones que está obviamente en ámbitos de la justicia, pero terminó en la disolución. Entonces, como respuesta, el Poder Legislativo empezó a trabajar justamente en una promulgación de una ley de emergencia en discapacidad para dar los fondos y de alguna manera regularizar esta situación. Hoy, Paulino, la verdad que nos sorprende mal que haya este proyecto, porque este proyecto, en realidad, detrás de estar en contra del fraude, que estamos todos de acuerdo, que no tiene que haber fraude en pensiones, se deroga una cantidad de artículos que en realidad da por tierra lo que fue la ley de emergencia. Y la ley de emergencia fue votada por ambas cámaras, fue vetada, fue de vuelta ratificada. Previamente, la Comisión de Discapacidad, cuando la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que aprueba el proyecto, no la podía llevar al recinto porque tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto. Y la Comisión de Presupuesto no citaba a ser tratada, con lo cual hubo que haber 2/3 de diputados para que emplazara a la Comisión de Presupuesto. Correcto, claro, correcto. Es obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Concretamente hoy hay muchas personas, vos hablabas de la alimentación de los niños, de este informe que es... El Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina. Bueno, esta preocupación en discapacidad es más grande, porque hay muchos niños que no acceden a la alimentación convencional. Hay niños que requieren suplementos dietarios. Esos buscalos, miralos, vas a encontrarte que ese suplemento dietario, que es alimentación por botón gástrica, vale entre 80 y 90 mil pesos cada suplemento. Entonces, alimentar a un niño con discapacidad con botón gástrico requiere 2,5 millones. Y hoy en día, esa situación no está llegando a hogares de niños con discapacidad, que están bajo programa Incluir Salud, no le está llegando la alimentación. Entonces, acá hay otro tema que mencionabas recién, perdón que te maché está perfecto. editorial, pero tiene que ver con algo que tiene que ver con la gestión. El niño con discapacidad no le importa, o sea, es un niño que requiere atención. Si vive del otro lado de la General Paz, de este lado de la General Paz, bajo el río Colorado, Jujuy o en Tierra del Fuego. Bueno, hoy la ley lo que plantea, este proyecto de ley, es provincializar el programa Incluir Salud, que es un programa, no es una obra social, que da asistencia a aquellas personas con discapacidad en situación de pobreza.
Entonces, si después hay algún pícaro que entró en ese programa para sacar algún beneficio, eso Bueno, tiene que ser ahí está la castigado. gestión. Ahí está la gestión. Y ahí está la auditoría, y ahí está separar la paja del trigo, para eso se toma el control y se hacen cargo del Estado, así como lo han hecho en muchas dependencias. De hecho, dieron de baja 60.000 contratos en distintas áreas, y finalmente el Estado sigue funcionando con nivel de prestaciones que después podemos, en todo caso, discutir. Pero eso es lo que debió haber ocurrido, depurando un padrón que el gobierno amenaza con hacerlo, pero que nunca tuvo la posibilidad ni la eficacia para poder llevarlo a la práctica. No, porque se enviaron. Ahora plantean reempadronarse, pero ya habían... Ahora cambian la ecuación. Ahora cambian la ecuación. En realidad siempre queda en sospecha la persona con discapacidad. Tiene que justificar su grado de discapacidad sí, una vez más. pero ya pasó el año pasado que se enviaron más de 800.000 telegramas, hubo colas extensas en situaciones que no eran accesibles, o sea, era inaccesible para una persona con discapacidad asistir. Muchas de esas personas requieren ir acompañados por un familiar porque son personas con discapacidad intelectual. Esa situación se dio. De esas 800.000, decenas de miles las enviaron a domicilios incorrectos. Entonces, los citaban a lugares que eran fuera de su domicilio, muy lejanos a su domicilio. O sea, sabemos que la geografía del país es extensa. Entonces, creemos que tiene que haber una buena gestión. Mencionabas el rol de la iglesia recién, mencionaste recién hablar de sentarse en el mismo banco. Ya la segunda vez que el episcopado interviene por el tema de discapacidad. En mayo del año pasado pidió no dejar en el desamparo, le pidió al Ejecutivo Nacional no dejar en el desamparo a las personas con discapacidad, que tenía que primar la solidaridad y la humanidad, que sin esos valores no se podía construir una nación. En abril de este año se volvieron a reunir porque muchos de los prestadores del sistema de discapacidad son congregaciones religiosas. El más importante es el Cotolengo de Moriones. Por ejemplo, entre otros. Por ejemplo, que tiene población en situación de pobreza, muchos de ellos que requieren este tipo de alimentación. Con alta vulnerabilidad. Bueno, lo que sucedió es que se reunieron, dijeron que iban a regularizar los pagos, se estaba adeudando, esta semana hubieron pagos, pero desde octubre del año pasado el programa estaba sin dar cobertura. 6 meses largos de retraso. Sí. Me quedaría horas hablando, Daniel, pero para la síntesis, esta ley no es una buena ley, no está observada con buenos ojos por parte de ustedes. En principio, la idea de provincializar lo que incluye salubridad como prestación desde el gobierno nacional tampoco lo comparten, y esta idea del reempadronamiento ustedes creen que debió haber sido a la inversa, que es con gestión y con depuración por parte de las autoridades. Sí. Exactamente. Otro punto más, breve. Último. 2 puntitos, breves. Esta ley afecta al nomenclador nacional. Lo que plantea es regular el nomenclador, que las provincias tienen que hacerse cargo del pago de ciertas prestaciones y que las obras sociales fijarán el valor cada agente de salud fijará qué valor pagará. Esto lo que va a terminar pasando es que aquellos que tengan una buena cobertura van a tener cobertura y aquellas personas con discapacidad que no tengan cobertura, obviamente los valores que ofrecen va a ser que no hubiera oferta de servicios, cosa como que está pasando también en la salud. El otro punto, la ley de emergencia trató el tema de los trabajadores de talleres protegidos. Hay una ley que habla de abonarles desde el Estado una cobertura de un 40% a los trabajadores. Hablamos de 6.000 trabajadores, estamos hablando del contexto de desindustrialización, etc. Y aquellos que no pueden ingresar al empleo competitivo. Esos 6.000 trabajadores desde enero no cobran 140.200 pesos, 143.200 pesos. O sea, también son salarios pisados o prestaciones no pagadas del Estado. No pagada por el Estado. Entonces, esas personas que están yendo a trabajar, que hacen el esfuerzo, tenés que hacer el esfuerzo de ir a trabajar con discapacidad en un lugar donde no tenés otra alternativa para hacerlo, el Estado tiene que apoyar ese programa con en todo caso, debería ser derogada la ley que le dio vía o viabilidad al programa. Lo que pasa es que en la ley de emergencia se planteó, se ratificó que se cubra eso. Correcto. Con lo cual es una manda del Congreso que tampoco cumple el Gobierno Nacional. Hay un tema de institucionalidad que nos preocupa. En todos los casos, Daniel, gracias. Nos quedamos con todos los planteos muy generosos. Gracias por el espacio. Faltaba más.